Los atributos son los campos de datos internos de una clase y pueden tener cualquier tipo de dato ABAP. El estado de un objeto viene determinado por el contenido de sus atributos y existen dos tipos de atributos en la programación orientada a objetos. Tenemos los atributos dependientes de instancia y los atributos estáticos. Para entender cómo se crean los atributos y cómo podemos acceder a los atributos de instancia o estáticos, creamos una clase local en un programa ejecutable, introduciendo en el campo de comandos el código de transacción SE38 que nos lleva al editor ABAP, donde creamos el programa ejecutable con el nombre zatributos _POO de la programación orientada a objetos, y en mi caso finalizo el nombre del programa con el nombre de mi usuario SAP. Si está trabajando en un servidor compartido, le recomiendo que finalice el nombre del programa con el nombre de su usuario SAP, que es único dentro del sistema. Continuamos utilizando el botón de crear una vez introducido el nombre en el campo programa y creamos el programa ejecutable. Le ponemos el título atributos y dentro del marco que tenemos seleccionamos el tipo de programa ejecutable, grabamos las modificaciones agrupando el desarrollo en el paquete y asociando la orden de Workbench, la orden de transporte, que nos ayuda a mover el desarrollo, las implementaciones del código fuente del entorno de desarrollo al entorno de calidad y producción. Una vez completado los pasos de la creación del programa ejecutable, estamos dentro del editor ABAP que nos permite implementar el código fuente. Para esta sesión creamos una clase, la clase factura, que es una clase local que va a contener en su encapsulación pública public section un atributo de instancia y un atributo estático, porque no estamos definiendo métodos o no declaramos métodos en la definición de la clase. No hace falta implementar la clase, no tenemos la obligación, y en esta sesión solo trabajamos con la definición de la clase. Y ahora, para crear la clase, utilizamos la palabra reservada class, a continuación el nombre de la clase factura, y luego con definition indicamos que es la definición de la clase, y con end class cerramos la definición con punto. Ya tenemos la definición de la clase, tenemos una clase como le indicaba en la encapsulación pública, indicando con public section. Definimos primero un atributo de instancia. El contenido de estos atributos es específico por cada objeto que se instancia. Se declaran usando la sentencia data, igual que hemos hecho en la sesión anterior con el atributo nombre. Declaramos el atributo proveedor y lo declaramos del tipo cadena de caracteres dinámicas utilizando el tipo string, y con esto tenemos un atributo de instancia. Y con instancia entendemos que cuando se crea un objeto en la memoria, se instancia el objeto primero en base a la clase. Aquí tenemos la clase factura con la definición de la clase, y con la palabra create object estamos instanciando un objeto, y la instancia del objeto la podemos ver como el círculo que hemos dibujado en la pantalla. Podemos instanciar n objetos en base a la misma clase. Cada objeto va a tener dentro un atributo de instancia, porque los atributos de instancia que se declaran con la palabra clave data dependen de la instancia y no tiene que ver con la clase o con todas las instancias que tenemos. Cada atributo es único dentro de la instancia, por lo tanto en cada instancia podemos tener un valor distinto. En la primera instancia el atributo proveedor puede tener un valor único, como en la segunda, en la tercera o en la última instancia. N instancias que tenemos, cada instancia va a tener un valor único dentro del atributo, porque el contenido de estos atributos es específico por cada objeto que se instancia. Y para ver cómo se instancia un objeto, en el evento StartOfSelection, que es el evento de los programas ejecutables, declaramos dos referencias sobre la misma clase. Declaramos global object factura 1
Con typeref2 indicamos que es una referencia sobre un objeto y le pasamos la clase factura en este caso, y luego declaramos otra referencia con factura2 sobre la misma clase, que es otra referencia a otra instancia en el objeto con typeref2 y le pasamos la misma clase, la clase factura. Ahora, para crear los objetos o instanciar los objetos en memoria, utilizamos la sentencia createObject y con dos puntos le pasamos las dos referencias y así ya podemos instanciar los dos objetos, factura 1 y factura 2, separando por coma las referencias de cada instancia y factura 2, y con esto ya tenemos los objetos instanciados en memoria. Ahora lo que hacemos es asignar un valor a cada referencia al atributo proveedor, un atributo de instancia dentro de la clase factura, primero sobre la referencia factura 1, y para acceder a los atributos de instancia utilizamos el separador para los atributos de instancia, que es guión mayor que, y con control espacio el sistema nos saca un listado con todos los atributos o métodos públicos, en este caso porque estamos fuera de la clase. El único atributo público proveedor es igual a, y le ponemos el proveedor de él en el para la primera instancia, y seguimos asignando un valor para la segunda factura, para la segunda referencia factura 2, y utilizamos de nuevo el mismo separador para los componentes de instancia, guión mayor que, y le asignamos el valor para el proveedor HP para la segunda referencia factura 2, y con esto ya tenemos los objetos en memoria y los objetos instanciados. Para comprobar que el valor es distinto en cada objeto utilizamos una sentencia write para pintar en la pantalla el valor del objeto, el valor del atributo de instancia por la primera referencia factura 1, utilizando el separador para los componentes de instancia, le pasamos el atributo y dejamos dos líneas en blanco antes de pintar el valor del mismo atributo, pero para la segunda referencia global object factura 2, el mismo atributo utilizando de nuevo el separador para los componentes de instancia. Digo componentes de instancia porque una vez declarado un componente de estático, el separador que se utiliza es distinto, y con esto Pretty Printer podemos formatear el código, activamos, en este caso no tenemos ningún error de compilación, hemos instanciado dos objetos en memoria, le hemos asignado al mismo atributo para cada referencia un valor distinto y lo pintamos en la pantalla utilizando la sentencia write con F8 o con la llave que tenemos en la barra de herramientas. Ejecutamos y sí podemos ver para la primera instancia el valor del atributo y para la segunda instancia el valor del atributo, atributos de instancia que depende de cada referencia o de cada objeto que se crea en base a la misma clase. Ahora, para los atributos estáticos, el contenido de estos atributos define el estado de la clase, no de la instancia, y es válido para todas las instancias de la clase. Los atributos estáticos existen solo una vez para la clase y se declaran usando la sentencia classData, no data como hemos hecho para el atributo de instancia, y todos los objetos de una clase pueden acceder a sus atributos estáticos. Si se cambia un atributo estático en un objeto, el cambio es visible en todos los demás objetos de la clase. Ahora, para declarar en la misma sección pública, seguimos declarando un atributo de instancia como le indicaba. Hay que utilizar classData para declarar un atributo estático, classData, y declaramos el atributo fecha de pago, fecha pago barra baja pago, le indicamos que es del type del tipo utilizado para las fechas. Ya tenemos una clase con dos atributos. Tenemos un atributo de instancia que depende de cada instancia, un atributo estático. Los estáticos son para todos, y para entenderlo primero tenemos la clase que en su definición tenemos el atributo proveedor y luego el atributo fecha de pago. Y cuando instanciamos objetos en memoria, n objetos
objetos. En este caso hemos instanciado dos objetos. Tenemos la factura 1, la primera instancia o la primera referencia que apunta a la instancia que tenemos y luego la segunda referencia. Cuando nosotros le asignamos un valor al atributo de instancia, en este caso proveedor del, el valor del va a ser ubicado en la primera instancia y el valor HP para el mismo atributo de instancia va a ser ubicado en la segunda instancia. Cuando nosotros asignamos un valor a la fecha de pago, que es un atributo estático, lo asignamos para la clase y va a ser visible en todas las instancias. En este caso tenemos dos instancias. Por tener n instancias podemos tener n instancias sobre el mismo objeto. Por lo tanto, cuando modificamos el valor del atributo que tenemos como atributo estático, fecha de pago va a ser visible en todas las instancias. Por lo tanto, no depende de la instancia. Con los atributos estáticos entendemos que es un atributo que es válido en todas las instancias y cuando se modifica el valor va a ser visible la misma modificación para todos los objetos, para todas las instancias que tenemos en memoria. Y para acceder a un atributo estático utilizamos el nombre de la clase, es la forma correcta. Ponemos el nombre de la clase que es factura. Luego utilizamos el separador para los componentes estáticos que es igual mayor que. Y luego el nombre del atributo con control espacio. El sistema nos saca fecha de pago y le ponemos el valor en el formato interno que SAP tiene para almacenar las fechas. El año primero, 4 dígitos, 2020. Luego el mes, le ponemos el mes de junio y primero de junio que es 01 la fecha. Con esto ya hemos establecido un valor al atributo estático. Ahora, porque estamos dentro de las instancias, también podemos navegar a los estáticos. No es la forma correcta, lo hacemos para que vean el valor del atributo. Movemos la asignación del valor del atributo estático arriba en el código antes de las sentencias write para pintar luego el valor en cada instancia. Y para comprobar qué valor tiene la primera instancia, utilizamos la referencia que tenemos a la primera instancia, factura 1, y con el separador para los componentes de instancia. No es la forma correcta como le indicaba, lo hacemos solo para ver el valor que tiene esta referencia. Y luego pintamos el mismo atributo, lo podemos copiar en el segundo write para la segunda referencia. Con coma le pasamos otro valor a la sentencia write y podemos también formatear la salida de la fecha. Por ejemplo, la sentencia write, cuando hablamos de fecha, tiene un formato con días, meses y año. En este formato, para formatear la fecha, le hemos asignado el valor, lo hemos asignado en el formato interno y ahora lo pintamos en la pantalla en este formato. Igual lo hacemos para la segunda referencia. Día y luego mes y el año en 4 dígitos, activamos y cuando lo ejecutamos podemos ver que las dos instancias van a tener el mismo valor 1 de junio de 2020 por el atributo estático, porque los estáticos son válidos para todo. Repito, cuando tenemos dos instancias en la memoria, en este caso dos instancias, y nosotros sobre la clase hemos modificado el valor del atributo estático sobre la clase. Aquí tenemos la clase y el atributo fecha de nacimiento. Al asignarle el valor al atributo, el valor 1 de junio de 2020, el mismo valor va a ser visible para todas las instancias. Todas las instancias van a ver lo mismo, el mismo valor, porque los estáticos son para todos. Y cualquier instancia o cualquier modificación sobre el valor del atributo se va a reflejar en todas las instancias, y con esto debe tener ya claro lo que es o cuál es la diferencia entre un atributo de instancia y un atributo estático. Las instancias, el contenido de esos atributos es específico para cada objeto que se instancia, y luego para los atributos estáticos el contenido de los atributos estáticos es válido para todas las instancias de la clase. Y terminamos aquí esta sesión donde he aprendido cómo implementar los atributos de instancia y los atributos estáticos en el lenguaje de programación ABAP en la programación orientada a objetos.